¿Qué tal? Hoy nos vamos de viaje a una época que, aunque suene lejanísima, la verdad es que sentó las bases de nuestro mundo moderno. Y no va a ser una clase de historia aburrida. Vamos a desentrañar de dónde salieron nuestros relojes, nuestra escritura y hasta la idea misma de un gobierno. Así que, empecemos. Piénsenlo un momento. Algo tan cotidiano como mirar la hora tiene su origen en una de las primeras grandes civilizaciones. Un pueblo que simplemente observando el cielo desde sus templos nos dejó un sistema que, sin darnos cuenta, usamos todos los días. Bueno, pues nuestra historia arranca en la Baja Mesopotamia, allá por el 4000 a.C. Tras una etapa medio caótica, de repente surge una civilización llena de vida, Sumeria. Y lo suyo no era solo sobrevivir, no, lo suyo era inventar, innovar. La cultura sumeria fue, desde el principio, una mezcla, y sus dioses son la prueba perfecta. Por un lado, tenían a Anu, el dios del cielo, que era el dios principal de los pueblos pastores que llegaron a la zona, y por otro, a Enlil y Ea, dioses de la tierra y del agua, que seguramente ya eran adorados por los agricultores locales. Al final, Anu, el dios que vivía en el cielo, se convirtió en el más importante de todos. Y claro, esto les trajo un problema, digamos, logístico y espiritual a la vez. Si tu dios más importante está en el cielo, pero vives en una llanura donde todo es plano, ¿cómo le haces para que tus ofrendas le lleguen? No es como que pudieran subir a la montaña más cercana, porque sencillamente no había montañas. Así que pues, hicieron lo que sonaba más lógico. Si no hay una montaña, la construimos. Y así nacieron los zigurats. Fueron literalmente el primer intento de la humanidad por crear montañas artificiales. Unas pirámides escalonadas gigantescas hechas de ladrillos de lodo, para poder poner sus templos en la cima y estar así un poquito más cerca de sus dioses. Pero esta ambición por llegar al cielo desató una verdadera revolución intelectual. Porque allá arriba, en la cima de los zigurats, los sacerdotes no solo dejaban ofrendas, también se pusieron a observar las estrellas, y con eso se convirtieron en los primeritos astrónomos de la historia. Y claro, para sus observaciones necesitaban contar. Y su método era brillante por lo sencillo. Fíjense, usaban el pulgar de una mano para ir tocando cada una de las 12 falanges de los otros 4 dedos. Súper práctico, ¿no? 1, 2, 3 y así hasta llegar a 12. Ok, ¿y qué hacían al llegar a 12? Aquí es donde viene lo genial. Con la otra mano usaban cada uno de los 5 dedos para marcar cuántas veces habían completado un ciclo de 12. Así, un dedo era 12, 2 dedos eran 24, 3 eran 36, hasta llegar a 60 con los 5 dedos. Acababan de crear un sistema para contar con base en el número 60. Y esto es importantísimo, porque explica por qué Sumeria sigue entre nosotros. Es la razón por la que el zodiaco tiene 12 signos, el año 12 meses, el día se divide en 2 partes de 12 horas y la hora, claro, en 60 minutos. Así como lo oyen, el reloj que usamos a diario funciona gracias a matemáticas sumerias de hace 6000 años. Impresionante. Y así como pusieron orden en el tiempo, también necesitaron ordenar la información. Su ingenio no paró ahí. Todo comenzó con algo muy práctico. Los comerciantes necesitaban una forma de marcar su mercancía. De usar sellos de piedra pasaron a hacer marcas en tablillas de arcilla, hasta que los sacerdotes tomaron ese sistema, lo expandieron y lo convirtieron en la primera escritura de la historia, la escritura cuneiforme. Muy bien, ahora hagamos un pequeño salto geográfico. Mientras todo esto pasaba en Mesopotamia, otra civilización monumental estaba floreciendo a orillas del Nilo. Pero la gran aportación de los egipcios, al principio, no fue tanto un invento, sino un concepto: la unificación. Antes del 3200 a.C., Egipto no era un solo país. Imagínense que estaba partido en dos. Al norte, en el delta del Nilo, estaba el Bajo Egipto, con su corona roja. Y al sur, a lo largo del río, estaba el Alto Egipto, con su corona blanca. Eran 2 tierras y, por supuesto, 2 reyes. Y en eso apareció un personaje clave. Narmer, este rey del sur, de Hieracómpolis, hizo algo que nadie había logrado. Unió a la fuerza las 2 tierras y creó un solo reino. Se convirtió así en el primer faraón de la historia, y fue el primero en usar la famosa doble corona, que simbolizaba el nacimiento del primer gran estado-nación del mundo. Pero la unificación de Egipto no fue solo un asunto político, de fronteras y coronas. Había algo mucho más profundo que unió a su gente, una creencia espiritual poderosísima, una fascinación total con la idea de la vida después de la muerte. El corazón de toda esta creencia era el mito de Osiris. La historia cuenta que Osiris fue asesinado por su hermano envidioso, Set,
Pero su esposa, la fiel Isis, logró resucitarlo, y así Osiris se convirtió en el rey del más allá. Luego, su hijo Horus vengó a su padre y se convirtió en el rey de los vivos. Este mito era fundamental, porque no solo explicaba la muerte y la resurrección, sino que establecía que cada faraón en el trono era la encarnación de Horus, o sea, un dios en la tierra. Y aquí está el truco. Para los egipcios, la vida eterna no era algo que pasaba y ya. No. Dependía de una serie de rituales sagrados y muy complejos. Y la pregunta es, ¿quién controlaba esos rituales? Pues la clase sacerdotal. Esto les dio un poder inmenso sobre la vida y la muerte de todos en Egipto. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Pues que para finales del cuarto milenio, las ideas y los inventos de Mesopotamia y Egipto no se quedaron guardados. Empezaron a viajar, a esparcirse y a tejer una red de conocimiento que cambió para siempre el mundo antiguo. Si lo vemos en perspectiva, tenemos a Sumeria, que nos dio la escritura, la astronomía y tecnologías como la rueda. Y por otro lado, a Egipto, que nos dio el modelo de un estado unificado y la idea del rey Dios. Entre las dos prácticamente sentaron las bases de todas las civilizaciones complejas que vinieron después. Hay que dimensionar lo que esto significa. En un periodo de solo 1000 años, la humanidad pasó de no tener escritura a tener sistemas para registrarlo todo, de no tener estados a tener reinos unificados, de vivir el día a día a planear para la eternidad. Sin duda alguna, fue uno de los periodos de cambio más brutales y acelerados de toda nuestra historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. De todo lo que vimos, desde cómo medimos el tiempo hasta la idea de un gobierno central, ¿cuál de todas estas innovaciones antiguas creen que es la que tiene más impacto en nuestras vidas hoy en día? Es una pregunta interesante. Si esta explicación les gustó, compártanla y dejen su opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima.